Nos va a contar qué es de la vida de Chacho Álvarez. De Chacho Álvarez. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con lo que pasaba un 24 de octubre de 1999. Pasaba esto. Compatriotas argentinos, hermanos latinoamericanos, señores de la prensa nacional y extranjera, quiero agradecerles muy especialmente a los representantes de los medios de todo el país y reconocer la paciencia que han tenido de aguardar hasta ahora. Esperaba el reconocimiento explícito del justicialismo, como no se produce, y siendo ya clara la tendencia, vengo a saludarlos junto al vicepresidente electo como presidente electo de los argentinos. Ese día, con ese discurso, Fernando de la Rúa era electo presidente de la Nación y presentaba justamente al vicepresidente de la fórmula, Carlos Alberto Álvarez, más conocido para todos como Chacho. Bien. ¿Por qué pusimos este audio? Bueno, llegó al cargo de vicepresidente de la Nación. Había que empezar así con este porteño, porque nació en la ciudad de Buenos Aires un 26 de diciembre de 1948, tiene 73 años. Chacho Álvarez, licenciado en Historia de la UBA. Ahí es donde comienza muy de a poco a meterse en la política a fines de los 60. Bien. Desde chico siempre empezó cercana a la CGT, siguió en la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, que fue una agrupación de esa época, que existió hasta mediados del 72, que fue absorbida por Montoneros. Ah, bien. En esa época él se corre un poco y se aleja de Montoneros, él no participa, pero en pleno estudio funda el FORPE, que es la Fuerza para la Organización Revolucionaria Peronista, y el Grupo 17 de Noviembre también, que son dos agrupaciones en contra de Onganía, pero más bien pacifistas. Es decir, su nacimiento ideológico es a la luz del peronismo. Absolutamente, y su militancia va a ser siempre dentro del peronismo. Pasan los años, profesor, político. Su carrera como militante en el PJ y en el peronismo sigue hasta 1989. ¿Qué pasa en 1989, la presidencia de Menem? El indulto a los jefes militares. A las juntas militares. Así es. A los jefes, en realidad. A partir de ahí rompe con el PJ, se va del PJ y crea el Frente Grande. Milita Frente Grande, va creando el partido, va creciendo hasta que en 1995 se une a País, que es otra agrupación peronista de centro-izquierda liderada por José Octavio Bordón, claro, que se había ido del menemismo también, o mejor dicho, del peronismo, a raíz del Pacto de Olivos. Sí, Bordón con Chacho Álvarez. Ahí Bordón ya en el con 95. Chacho Álvarez se unen y forman el Frente País Solidario. Bien. Más conocido como el FREPASO. Repaso. Sigamos con la historia de Chacho Álvarez. Bueno, no solamente estos dos partidos, estas dos agrupaciones formaban el espacio, sino que había otras de centro izquierda en las que se pueden encontrar personajes como Pino Solanas o Graciela Fernández Meijide. Que después terminó yendo a un Intermax, si mal no recuerdo. Vamos a llegar a eso, porque para las elecciones del 95, para las elecciones del 95, Fernández Meijide entra como senadora, gana como senadora. Exacto. En la ciudad de Buenos Aires. Por la capital, sí. Ganándole a Fernando de la Rúa. Exacto. Dejándolo segundo. Bueno, ante la crisis de los últimos años del menemismo, los números a la oposición todavía no le daban para poder sacarlo del poder a lo que sería una parte del peronismo, que obviamente estaba el pueblo bastante descontento. Uh-huh. ¿Qué pasa? La Unión Cívica Radical, el FREPASO se unen y vamos a dar el nombre, pero ya automáticamente uno va a reconocer de qué estamos hablando: la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. La Alianza, claro. Resumimos. Como decíamos, el FREPASO llega al poder, bueno, y ahí tenemos la fórmula de la Rúa. Chacho Álvarez, como dos líderes de los dos partidos más importantes en ese momento de esa alianza. Ganan.
obviamente, la historia es conocida. Ganan con el 48%. Se escucha Ese este audio. primer discurso de Fernando de la Rúa. Y bueno, vamos a continuar con la historia. No vamos a ahondar en lo que fue el gobierno de la alianza, así se dice, pero sí vamos a llegar al 2000, al año 2000, porque con la famosa reforma laboral, la ley Banelco, ahí es cuando se investigan las coimas en el Senado, que habría, que no... Sí, porque terminó siendo juzgado. Terminó siendo juzgado, terminó siendo absuelto, todos terminaron siendo absueltos. Con lo cual no habría habido coimas, No supuestamente. habría habido coimas de parte nadie del fue gobierno, condenado. de parte de la Rúa a los senadores del PJ, básicamente. Pero bueno, ante un poco la crisis y esta presión, Chacho Álvarez dice esto. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Renuncia un 6 de diciembre del 2000. Sigue de la Rúa, ya sabemos cómo termina todo, pero Chacho Álvarez estaba en el ostracismo. Recién en el 2002 da una nota con Morales Solá, saca un libro muy difícil de conseguir, al menos en el PDF, Sí. pero bueno. Es como que se retira. Se retira, ostracismo total, ¿eh? La palabra que define a Chacho Álvarez es ostracismo. En el 2005 vuelve al ámbito político porque Néstor Kirchner... En la famosa transversalidad, digamos. Sí. Lo propone para la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, que quizás es el último cargo que se le recuerda a Chacho Álvarez. Cargo, a ver, es un órgano que representa al Mercosur ante terceros. Bueno, Chacho Álvarez era uno de los 6 integrantes del 9 de diciembre del 2005 hasta el 9 de diciembre del 2009. Hasta el 2011, otra vez. Desaparición y ostracismo de Chacho Álvarez. En el medio tenemos el romance con Solita. ¿te acordás? Claro. Se hizo noticia por el romance con Solita que poco duró, menos que su vicepresidencia. Bueno, alejado de los cargos públicos, en 2011 fue elegido secretario de la LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Son todos los países de Latinoamérica con el objetivo de puntos en comunes de varias organizaciones, estrechar vínculos comerciales, solidaridad, etcétera, etcétera. En 2014 fue reelecto y su cargo llegó hasta el 2017. Del 2017 para acá, muy poca información de Chacho Álvarez. Es muy cercano al poder, siempre dentro de las agrupaciones más sociales demócratas del peronismo, lo cual lo acerca lo acerca al presidente Alberto Fernández. Como que lo consultan, pero no públicamente. No, obviamente. Está cercano. No vamos a decir que es un hombre de confianza de la mesa chica, pero siempre es un nombre al que llaman y le piden opinión a Chacho Álvarez de parte del gobierno. Al punto que en el de 2000, y con pliego aprobado en el Senado ya, es propuesto y el Senado le aprueba el pliego para que sea el embajador en Perú. Exacto. Pero bueno, tema pandemia, es una persona de riesgo, decidió declinar, agradeciendo, no fue. Me voy a cerrar con una frase de esta entrevista con Morales Solá. Dijo: el ostracismo fue la manera más contundente de reconocer los errores y que cometí en el proceso de conformación del gobierno de la Alianza. Él mismo define como lo que hizo como ostracismo. Bueno, muy bien, Pablo. Y tarea para el hogar, para Florencia Sánchez, nuestra productora. Hay que conseguir una nota con Chacho Álvarez. Lo difícil que está conseguir un teléfono de Chacho Álvarez. Vamos a conseguir, no podemos prometer nada, pero lo estamos trabajando. Dale. Pablito, muchas gracias. Por favor. Pablo García, @Garci con 2Y en Twitter. Bueno,